Una información que es importante para la planeación educativa, que tiene que ver con el financiamiento. O sea, ahí pues Manuel ha sido uno de los investigadores que durante años ha seguido ese tipo de pistas y sabe claramente los problemas para poder conseguir información. Si bien sobre información de gasto federal ya se ha avanzado bastante, incluso en línea, ahora por internet se puede bajar la información y tener como que una clara idea de cómo se gasta el dinero que se destina a la educación, el gasto federal, en términos del gasto estatal. O sea, no existe casi ninguna fuente confiable. Bueno. ¿Algo más, Manuel? Pues me gustaría comentar dos cosas, poner dos ejemplos sobre la calidad de la información. Uno es el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, desarrolló como informe de 2009 un estudio muy importante sobre el derecho a la educación en México. En ese trabajo se hizo un seguimiento de la generación que había iniciado su educación primaria en el ciclo escolar 97-98. De acuerdo con el seguimiento que hicieron de esta generación, solo 45 de cada 100 que habían iniciado terminaron su educación en los 9 ciclos escolares normativos para conseguirlo. Un 17% tardó 10 años y un 3.5 tardó 11. Si consideramos el conjunto, quiere decir que solo 2 de cada 3 pudieron terminar su educación primaria y muy difícilmente los que seguían pudieran haber contribuido significativamente. Sin embargo, el índice, el indicador que se utiliza oficialmente está 30 puntos arriba. O sea, dice que la eficiencia terminal está en 97%. Otro ejemplo es en el caso del Censo de Población 2010, se dio una situación que es absolutamente atípica, porque si bien el número de analfabetas, jóvenes y adultos, disminuye, junto con eso, la población no especificada, de la que no sabemos si sabe leer o escribir un recado, aumentó de una manera impresionante, es decir, en un 600 o 700%, lo que si consideramos y comparamos la suma de los que declararon no saber leer y escribir un recado y de los que no se sabe en periodos correspondientes al conteo de 2005 y el censo de 2010, resulta que el resultado nos indicaría que no es una conclusión robusta, ¿verdad? Claro. Que esa información no se sostiene y que entonces pues se puede estar ocultando a través de la no especificada que el fenómeno se agravó en vez de... No solo no disminuyó, sino creció. Que se pudo haber agravado, ¿no? Los invitamos a tener una breve pausa y ahorita regresamos a continuar esta interesante charla. Gracias. En México, el número de alumnos que abandonan la escuela entre ciclos escolares consecutivos va aumentando considerablemente de un nivel a otro. Los motivos son diversos. De primaria a educación media superior, la deserción se incrementa más de 20 veces hasta llegar a cerca del 15% de estudiantes. Al igual que la deserción, el número de alumnos no aprobados en nuestro sistema educativo crece de un nivel a otro, convirtiéndose así en un desafío para los actores involucrados en la educación. En secundaria, más de 1 de cada 10 alumnos reprueba, pero en la educación media superior, 3 de cada 10 no logra pasar al siguiente ciclo escolar por esta razón.
pero la sola narración histórica tendría que ser suficientemente atractiva para empujar a la gente a querer saber más. Aunque más del 30% de la población en México está matriculada, 10.7 millones de mexicanos en edad escolar no tienen acceso a la educación. Esto representa un porcentaje mayor al 9% de la población total. Por otra parte, más del 23% de personas en edad escolar no tienen acceso al sistema educativo en México. En primaria se cubre el 100%, y en secundaria, esta cifra es casi similar. Sin embargo, esta realidad no es la misma en la educación media superior y superior. En la primera, 3 de cada 10 no tienen este acceso, mientras que en la segunda se duplica esta cifra. Más de 6 personas no podrán estudiar una carrera. El día de hoy estamos conversando sobre la última década del sistema educativo, sus cifras, su situación, sus retos. Les recordamos que pueden comunicarse con nosotros, para nosotros es muy importante su opinión, a través de correo de voz, redes sociales que han aparecido en su pantalla, y invitarlos a recibir uno de los libros que les ofrecemos, que son producción del instituto y en uno de los casos de quien hoy nos acompaña, del maestro Ulloa. Y seguimos porque el tema da para mucho, y yo les preguntaría cuáles son los aspectos más controversiales de estas problemáticas, ¿no? ¿Qué nos expresan estos datos? ¿Qué puntos álgidos nos aparecen, ¿no? Con todas estas cifras. Manuel. Bueno, pienso que además de los aspectos que ya habíamos mencionado, en el caso de educación media superior, la información del censo, este corte tan importante que significa disponer de esa información, que no es la que proviene de la unidad estadística de la escuela, sino de donde vive la habitación, la vivienda de la población, nos indica que en realidad solo 44 de cada grupo del grupo de edad de jóvenes entre 15 y 17 años tiene acceso a la educación media superior, ¿verdad? Eso es lo que nos refleja el censo. Y mientras que las cifras oficiales están manejando 67. Cifras por arriba de 63%. 63, sí. Y algo similar ocurre también en términos de que no se tiene la cobertura del 30% en educación superior. Y lo que ocurre en esos casos es de que se manejan tasas brutas, y que en el manejo de las tasas brutas se hace también una distorsión, porque se toma toda la matrícula independientemente de la edad de quienes la tienen, y eso se divide entre el grupo de edad. Y entonces por eso se dan esas situaciones que no son reales. Por lo tanto el reto es enorme. Ya decíamos que no está tampoco la cobertura total de la educación básica, puesto que hay 3.888.000 niños que no estaban en la escuela. Pero quizás el aspecto más importante que nos debemos nosotros plantear es que a partir de la reforma constitucional que reconoce los derechos humanos, que se publicó en el Diario Oficial el 10 de junio del año pasado, de 2011, cambió el orden jurídico nacional. Cambió el orden jurídico nacional porque tienen exactamente el mismo rango
que los artículos constitucionales, todos los tratados y convenios que ha suscrito México y de los que forma parte. Eso quiere decir que el Pacto sobre Derechos Económicos, políticos, sociales y culturales es vigente, que el convenio 169 de la OIT es vigente, que la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas o sobre las personas con capacidades diferentes es vigente. Y hay en la reforma un aspecto que es medular, que es que para la interpretación, cuando hubiera una diferencia entre lo que está planteado en los artículos constitucionales y estos tratados o convenios, se aplica el principio del que beneficie más a la persona. Así es. Este principio jurídico que antes se llamaba dominem y que para quitarle el carácter machista y como debe ser, se llama el que beneficie más a la persona. Entonces es desde esta perspectiva que se tendría que ver el derecho a la educación, no solo para garantizar el acceso, la permanencia y la promoción oportuna, sino para lograr los aprendizajes relevantes, significativos para la vida. Y en ese sentido, la prueba PISA, que se viene aplicando en México desde el 2000, aunque en ese año su representatividad fue solo a nivel nacional, no por estados, nos indica qué distantes estamos de otras naciones que realmente le han dado una prioridad a la educación, ¿verdad? Particularmente contrasta una provincia como la provincia de Shanghái en China, ¿no? Que tiene resultados que están tus alumnos por encima, el 50% en los niveles más altos, en los niveles 5 y 6, en matemáticas, en ciencias. Que han ido en ascenso permanente. Un ascenso, sí, lo que nos indica que es posible y que en realidad nuestra situación dista mucho, aún visto en entidades como el Distrito Federal, que podría ser una entidad que junto con la zona conurbada tiene más o menos la misma población que la provincia de Shanghái, pues esa situación nos permitiría ver que es posible, pero que no lo hemos hecho. Déjenme agregar en un asunto muy cortito, y antes de seguir conversando, compartir una pequeña información para dar otro dato que se vincula con estos grandes retos. En México, en los últimos 40 años, el número de personas que no saben leer ni escribir un breve recado ha disminuido. En 1970, alcanzaba casi el 26% de la población mayor de 15 años. Para el año 2010, ese sector representaba casi el 7%. Sin embargo, sigue siendo uno de los mayores retos por resolver, ya que en esta condición se encuentran 5.5 millones de mexicanos. $5.5 millones de mexicanos más los que no sabemos, que agregaba Manuel. Y finalmente, si reunimos la información que hemos visto a lo largo del programa, lo que queda claro es que el sistema educativo mexicano tiene deudas muy importantes. La deuda de analfabetismo es una deuda histórica que ha cruzado toda la trayectoria de México como país, ¿no? Como nación independiente. Y hay programas dirigidos a los grupos vulnerables, y hay dependencias de la Administración Federal dedicadas a este tipo de atenciones. Y yo les pregunto, ¿cómo no resolver, porque no hay recetas mágicas, la complejidad del sistema es muy grande, pero cómo pensar al corto, al mediano y a largo plazo sinergias, coordinación, gestión, ¿no? Que nos permitan ir realmente desbrozando esta ruta y logrando que el sistema educativo mexicano
tenga la solidez en la formación, la cobertura real y la solidez en la formación para que los trayectos realmente caminen. ¿Por dónde caminamos, Alejandro, ahora? Bueno, en de los retos, o sea, cosas como el analfabetismo, personas que no han concluido su educación obligatoria, o sea, la básica incluso. O sea, son, digo, retos que ya deberíamos de haber dejado desde hace tiempo. Sin embargo, aquí, contrariamente, la política educativa ha funcionado diferente, como señalaba Manuel. Es decir, en donde se concentran la mayor parte de esta población que se encuentra en rezago, incluidos los analfabetas, o sea, principalmente es en las zonas rurales. En las zonas rurales incluso, o sea, la eficiencia de la calidad de la educación primaria, de la secundaria, o sea, y en ocasiones cuando llegan a tener alguna preparatoria, o sea, siempre es menor. En términos y es decir, en vez de anular la generación de nuevos analfabetos y nuevos rezagados del sistema, o sea, esta desigualdad en la distribución de los recursos educativos, o sea, sigue incrementando una pequeña parte de esa población. Es decir, no solamente son la población de mayor edad, es decir, el sistema todavía sigue generando el rezago educativo. Y en ese sentido sí es necesario como buscar nuevas estrategias. Es decir, en términos de política, debido a los costos que representa atender a una población, o sea, atomizada en las zonas rurales, o sea, rancherías, poblados con población, con pocos sujetos, o sea, no se ha encontrado como una forma apropiada para poder atenderlos y brindarles los apoyos necesarios. Es decir, como es población que raramente ha podido vincularse al sistema educativo, incluso sus padres tienen rezagos educativos, el capital cultural sigue influyendo. Entonces uno comprende que requieren no solamente una buena oferta educativa, sino apoyos adicionales, y la política educativa siempre ha sido contrario. Es decir, ha encontrado modalidades donde se abaratan los costos y se mete a la gente a la escuela, pero en ocasiones los resultados no son los mejores. No es lo que necesitamos, Manuel. Sí, yo creo que hay dos aspectos que deben destacarse aquí. Esta paradoja de que seguimos teniendo un número de analfabetas muy grande, ¿verdad? Y que, sin embargo, el índice de analfabetismo baja. En algún trabajo que hicimos hace varios años, el doctor Pablo Latapillo, sobre el tema, demostrábamos que en realidad es la labor que hace la escuela primaria de alfabetización la que, cuando la población alcanza la edad de 15 años, es la que más contribuye a la disminución de ese índice. El otro elemento que contribuye a disminuirlo es que en los grupos de edad, de mayor edad, se concentra también la mayor parte de los analfabetos. Entonces, la verdadera política ha sido esperar a que crezcan los niños que pasan por la educación primaria y esperar a que se mueran. Es muy triste, pero sí, esperar a que se mueran quienes tienen mayor edad, que es el grupo que concentra el mayor número de analfabetos. Y esto es porque toda la política de educación de adultos está pensada sobre la base de atenderlo con personas improvisadas que no tienen la formación pedagógica y que no reconocen tampoco en sus metodologías y en su conceptualización los saberes de los adultos. Es decir, decía Miguel de Unamuno, refiriéndose a los campesinos de España, qué cultos son estos campesinos analfabetas. Es decir, la gente tiene un conocimiento y una sabiduría que no se reconoce, ¿verdad? Claro. Y que entonces parten como si no supiera nada, con una educación que no es relevante para su cotidianidad y que les aburre. Aprovecho para mencionar que nosotros, teniendo esta deuda social, como bien la denominabas, Lourdes,
más que rezago, porque rezago son esas reses que se van quedando atrás y es una forma de culpabilizar a la población de esa situación. Esa deuda social no se rezagaron, los rezagamos. Sí, la deuda social que el Estado mexicano tiene con esa población, desafortunadamente entre 2005 y 2010 creció. La población que no tiene la educación básica creció en 1.750.000 habitantes, de tal manera que van creciendo los jóvenes y adultos que no cuentan con la educación básica. Y por otra parte, sí señalar que sí hay caminos para resolverlo, pero se requieren recursos también. Por eso es injusto cuando la OECD dice que México es de los países que más aportan desde el punto de vista del Producto Interno Bruto, pero comparado con países que no tienen una deuda social de esa magnitud, que no es atendida, ¿no? Entonces, estos son elementos que se tienen que tomar en cuenta. Y yo creo que efectivamente estas sinergias de las que ya se había comentado, se tienen que plantear desde un sistema educativo integrado, donde sean las universidades y las instituciones de educación superior estas torres para observar el futuro, de hacia dónde va el conocimiento, cómo se está aplicando el nuevo conocimiento en la producción de bienes y servicios, y sobre todo qué impactos económicos, sociales, políticos y culturales va a provocar en nuestra población, para que desde esa perspectiva la educación articulada ofrezca una educación que sea relevante y significativa para las personas y para el país. La prioridad son todos los tipos y niveles del sistema, y es toda la población, que además crece su esperanza de vida, ¿no? Y sus necesidades para seguirse desarrollando. Yo les voy a pedir un esfuerzo muy grande, y es una última pregunta muy cortita. ¿Cuál tendría que ser la aspiración, Alejandro, del sistema educativo mexicano en el futuro inmediato? Y así cerramos. Pues bueno, sería sí intentar responder estos problemas de inequidad que hemos venido señalando. Sería ese uno de los retos más importantes. Y el otro es, de nueva cuenta, sería ampliar la cobertura en el sistema educativo principalmente, y también con calidad y equidad en los niveles de medio superior y superior. Es frecuente actualmente que mucha gente llegue a señalar que se está gastando mucho en educación, con este tipo de indicadores como señala Manuel, o sea, de que en términos del PIB, en ocasiones nuestro porcentaje no se diferencia mucho de la media de los países de la OECD. Sin embargo, hay que comparar que nuestro PIB es chiquito y los de ellos son muy grandes. Muy. Y que tenemos esta otra dinámica de que nuestra población en edad escolar todavía es mucho mayor, y en algunos países desarrollados su población escolar está creciendo ya muy deprisa. Es decir, son retos que hay que considerar, y muchas veces considerar no solamente datos en términos relativos, que esto es lo importante que señalaba, de lo que señalaba Manuel hace rato, incluso con el alfabetismo. Es decir, en 10 años que hayamos bajado en cerca de 1 millón, pues es por eso, porque un grupo de gente muere, pero el sistema lo que sí llega a demostrar es que todavía incorpora, es decir, aquellos que ya no deberían de padecer el analfabetismo y el rezago, o sea, sigue incorporando un pedacito. Es decir, todo eso necesitamos mejorarlo, y esto te comentaba, nada más se puede asumir como una visión de Estado, donde participe tanto el sector todavía de los grupos políticos, las cámaras de diputados, la presidencia de la República, los gobiernos estatales, pero también, o sea, maestros, padres de familia, las autoridades educativas, o sea, y tomar en serio como este gran reto que es educar a los nuevos ciudadanos que México requiere. Manuel, 30 segunditos. Sí, pues yo creo que está dado en este nuevo orden jurídico al que me refería, en el sentido de que, como se planteó desde la reunión de Homtiem, tiene que haber
una educación de calidad para todos, y una educación de calidad considerada desde el punto de vista de la propuesta conceptual y metodológica que hace Carlos Muñoz Izquierdo, en cuanto a que tiene que ser una educación que sea relevante, que sea pertinente desde el punto de vista de su dimensión cultural, que sea eficaz desde el punto de vista pedagógico, que sea eficiente, ¿verdad? Y que el Estado también en la dimensión política sea efectivo en asegurar ese derecho, y que no tenga restricción desde el punto de vista del acceso a cualquier nivel, a cualquier conocimiento, porque comparado con otros países con los que somos socios, estamos muy por debajo de los niveles que tienen esas naciones. Les agradezco muchísimo, Manuel Ulloa, Alejandro Márquez, esta participación tan importante y tan interesante, y a ustedes los invitamos a continuar